Dios me les bendiga, queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea. Les traigo, hermanos, un estudio para meditar, por supuesto, con las mismas escrituras. Este estudio lleva por nombre Peniel, que significa, Peniel es una palabra hebrea que significa rostro de Dios, que estará basado ahí en la Torah, en Génesis capítulo 32, del versículo 25 al 31, al 32, perdón. Dice la escritura, dice la escritura hebrea: Cuando vio que no vencía a Jacob, golpeó a Jacob en el encaje del muslo. El muslo de Jacob se dislocó mientras luchaba con él. El hombre dijo: Déjame ir, porque ya rompe el día. Pero Jacob respondió: No te dejaré ir si no me llevaré Checha. El hombre preguntó, versículo 27, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Versículo 28, entonces el hombre dijo: Desde ahora en adelante yo no te llamaré Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza con Elohim, con los hombres, y has prevalecido. Versículo 29, Jacob le dijo: Por favor, dime tu nombre. Pero él respondió: ¿Por qué estás preguntando mi nombre? Y la marchó allí. Jacob llamó al lugar Peniel, que significa rostro de Elohim, porque he visto el Elohim, el Panayim, cara a cara. Aún Menefez fue preservada. Mientras él cruzó sobre el Peniel, el sol salió sobre él que cojeaba del muslo. Versículo 32. Por esta razón, hasta el día los Beneyín de Israel no comen el nervio del muslo que pasa por el encaje del muslo, porque él golpeó a Jacob en el encaje del muslo, en el nervio de la cadera. Dice la escritura, queridos hermanos. Ahora, la introducción, queridos hermanos, dice que vemos un lugar junto al río donde tuvo un misterioso episodio de la lucha de Jacob con el ángel de Dios, quien era el mismo Jehová, dice la escritura. Si pusimos atención, es lo que está diciendo la escritura. Ahora, vi a Dios cara a cara, dice Jacob. El patriarca le dio este nombre diciendo: vi a Dios cara a cara, fue librada mi alma. En el versículo 30 dice esto, palabras que repite después a su hermano Esaú. He ahí en Génesis capítulo 33, versículo 10. Dice, Jacob dijo: No, por favor, si ahora has negado tu favor, entonces acepta los presentes. Solo ver tu rostro ha sido ver el rostro de Elohim, ahora que me has recibido. En Éxodos capítulo 32, versículo 30, donde vemos las palabras cara a cara, Peniel, cuando Dios habló con él cara a cara o boca a boca, como lo hizo con Jacob y Moisés. Fíjense, la escritura dice, hermanos, que Jacob y Moisés vieron el rostro de Dios. Ahora, aunque a veces nosotros, hermanos, decimos, no, pero es que más bien la escritura dice que nadie puede ver a Dios, hermanos, porque quien ve a Dios dice que muere. Pero aquí la escritura nos está diciendo que Jacob y Moisés vieron cara a cara o boca a boca a Jehová. Meramente vi, dice la Jehová, similitud de Yahvé. Aquí dice la escritura. Números capítulo 12, versículo 8 dice: Con él yo hablo cara a cara y claramente, no en discursos de enigmas, y las manifestaciones de Jehová él ve. ¿Por qué no tienen temor de criticar a mi siervo Moisés? Dice la escritura. Esta es una forma que hace visible al Dios invisible para el ojo humano. Una manifestación de la gloria divina en algún modo y no la gloria directa esencial de Yahvé. Mientras que el pueblo veía esta gloria debajo del velo oscuro de la nube, iluminándola como con fuego, es decir, ellos solo vieron su esplendor conforme a lo que brillaba a través de la nube. E incluso los ancianos en el momento que hizo el pacto solo vieron a Dios de Israel de una manera que ocultaba el ser esencial de Jehová. Éxodos 24:10 dice: Y ellos vieron el Elohim de Israel, y debajo de sus pies había algo como pavimento en piedra de zafiro, tan cristalino como el mismo Samajim. Versículo 11.
Él no extendió su mano contra los príncipes de Israel, por el contrario, ellos vieron el Elohim aun cuando estaba comiendo y bebiendo, dice la escritura. Aquí llama la atención, hermanos, podemos entender por lo que está diciendo la escritura, queridos hermanos, que Jacob y Moisés vieron a Dios, hermanos, vieron a Dios. Ahora, también dice la escritura que vieron la similitud de Dios. Pero poniendo un poco más de atención y escudriñando un poco la escritura, hermanos, vemos que ellos vieron cara a cara a Dios. Y nos ponemos a pensar, esto es imposible, porque la misma escritura dice que nadie puede ver el rostro de Dios. Ahora, la cara de Dios, Penuel. Esta es una palabra diferente, hermanos, Penuel. Literalmente dice la cara de Dios. Jacob tuvo temor de ver la cara de Esaú, hermanos, como lo vimos en lo anterior que leí, hermanos, de la escritura. Dice Génesis, en su capítulo 32, versículo 20, la Torah dice, tienen que añadir y añadir justo detrás de nosotros. Está tu sirviente Jacob, porque él dijo, yo lo apaciguaré primero con el presente que va delante de mi presencia. Después de eso, yo veré su rostro y quizás él me acepte a mí, dice la escritura, queridos hermanos. Jacob ha visto el rostro del Señor, una catástrofe para un pecador. Es lo que les estaba diciendo, hermanos. Nadie puede ver el rostro de Dios. Veamos, dice Éxodos capítulo 33, versículo 20, habló él diciendo, pero mi rostro no puedes ver, porque no puede haber ish que me vea y viva. Esto fue lo que le dijo Dios a Moisés. Nadie puede ver mi rostro. Y aquí llama la atención porque la escritura nos dice que Jacob y Moisés vieron cara a cara o boca a boca a Jehová. Por lo que leí aquí en Éxodos capítulo 33, versículo 20, dice, no puede ver porque no puede haber hombre que vea y viva. Ningún mortal puede ver a Dios y vivir, porque el Dios santo no solo es fuego consumidor para el hombre pecador, sino que se ha establecido un límite en él con el cuerpo terrenal y psíquico del hombre, entre el Dios infinito, el Espíritu absoluto y el Espíritu humano, vestido de un cuerpo terrenal que solo será quitado por la redención de nuestro cuerpo. Nuestro ser será vestido de un cuerpo espiritual, el que mientras dure hace imposible una visión directa a la gloria de Dios. Entonces, al igual que nuestros ojos corporales es deslumbrado y su poder de visión destruido, cuando mira directamente el resplandor del sol, así toda nuestra naturaleza será destruido por una visión desvelada del brillo de la gloria de Dios. Por eso la escritura dice que nadie puede ver a Dios. Mientras estamos vestidos con este cuerpo, el cual fue destinado ciertamente desde el principio a ser transformado al estado glorificado de inmortalidad del espíritu, pero se ha convertido en presa de la corrupción, muerte, por causa de la caída. Solo podemos caminar en la fe y ver a Dios con los ojos de la fe, en tanto que Él ha renovado su gloria en sus obras y palabra. Cuando hayamos llegado a ser como Dios y hayamos sido transformados, naturaleza divina, que es el momento, hermanos, que estamos esperando, cuando venga nuestro Señor y Salvador Jesús, todas las cosas van a cambiar ese día. Dice la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo 4, por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en este mundo por la concupiscencia. Entonces y solo entonces le veremos tal como es. Entonces veremos la gloria sin velo y viviremos delante de Él para siempre. Esa es nuestra esperanza, hermanos, es nuestra motivación para seguir en este camino que nuestro Señor y Salvador Jesús nos ha mostrado, hermanos. Nos ha mostrado, Él vino a poner el camino para todo aquel que crea en Él, hermanos.
sean entregadas todas estas bendiciones, hermanos, que tendremos en el futuro. Dice los Salmos, ahí si vamos a los Salmos, capítulo 34, versículo 16, y pero el rostro de Jehová se opone a los que hacen maldad para cortar de la tierra toda memoria de ellos. Es decir, para Dios, pero Dios dice, había visto a Jacob, es decir, Jacob, si dice la escritura, queridos hermanos, que ningún hombre puede ver a Dios, hermanos, porque el hombre que ve el rostro de Dios muere, porque Dios es como un fuego, dice, es un fuego más, puedo decir más peligroso que el sol. El sol no lo podemos ver directamente, hermanos, con nuestros ojos, porque nos lastima, hermanos, y sabemos que el sol quema. Ahora, dice la escritura que Dios es fuego consumidor. Por eso vemos en los Salmos que dice, y pero el rostro de Jehová se opone a los que hacen maldad para cortar de la tierra toda memoria de ellos. Es decir, en Jacob, hermanos, había visto Dios había visto a Jacob con agrado. Benignamente su vida es preservada en la cara de la muerte. Es decir, a pesar de que Jacob habló con Dios, hermanos, si recordamos lo que leímos allá en Génesis, dice que ya estaba saliendo el día. Dice, ya estaba el alba, hermanos, empezaba a ver el alba del día y estaba saliendo. Y Jacob, hermanos, estaba vivo. Es decir, Dios vio con agrado, fíjense. Llama la atención cómo Jacob, hermanos, peleó con Dios. Llama la atención esto, hermanos, ¿sí? Dice Génesis, hermanos, en su capítulo 32, versículo 31, mientras él cruzó sobre el Peniel, es decir, el rostro de Jehová, cara a cara, el sol salió sobre el que cojeaba del muslo. Es decir, Jacob seguía con vida a pesar de que había visto cara a cara a Dios. Hermanos, si vamos poniendo atención, hermanos, en lo que les estoy leyendo, eso es lo que está diciendo la Escritura. Cabe una pregunta aquí, hermanos. ¿Por qué Dios no dice que nadie puede ver su rostro? ¿Por qué Dios nos dice que nadie puede ver su rostro? Pero aquí vemos que Jacob vio el rostro de Dios y vivió. Bueno, la respuesta la vemos recordemos que Dios, hermanos, vio con agrado a Jacob. Y vemos aquí, hermanos, lo que dice la escritura, la Torah, en Éxodo capítulo 33, en su versículo 19, dice, y él respondió, yo causaré que Lotop esté delante de usted y proclamaré el nombre de Jehová delante de usted. Tendré favor del que él tenga favor. Aquí está, hermanos, la respuesta. Y tendré rechem del que él tenga rechem. Es decir, tendré misericordia del que quiera tener misericordia, dice Dios. Si Dios, hermanos, permitió a Jacob, a Moisés ver su rostro, hermanos, es porque Dios así lo quiso. Recordemos que es Dios, hermanos. Es nuestro creador. Él puede hacer lo que le plazca, hermanos. Dios, hermanos, tiene el poder para hacer lo que le plazca. Y como dice la Escritura, Dios tiene la misericordia para con el que quiera tener misericordia. Como le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia. Penuel, hermanos, es una palabra diferente a Peniel. En hebreo, una pequeña prolongación de una letra en Peniel resulta en una palabra que significa Dios ha dado la espalda. Fíjense, como dice la escritura ahí en Éxodo, hermanos, dice que Moisés vio la espalda de Dios. Pero aquí en Jueces, hermanos, capítulo 8, Jueces capítulo 8, dice la Torah que, hermano, de ahí él fue a Penuel e hizo la misma petición y la gente de Penuel le dio la misma respuesta que de Sucot. Es decir, Primera de Reyes capítulo 12, versículo 25. Entonces Yaram edificó Sechim en la montaña de Efraín y habitó allí y fue y edificó Penuel, dice la escritura. Este pequeño tema, hermanos, nos hace pensar cómo es que dice la escritura, hermanos. ¿Acaso la escritura se contradice? ¿Cómo es que dice la escritura que ningún hombre, hermanos, puede ver a Dios? Pero aquí vemos, hermanos, que la misma escritura nos está diciendo que tanto Jacob como Moisés, hermanos, pudieron ver cara a cara a Dios.
¿Qué significa cara a cara para Dios y qué significa cara a cara para el hombre? ¿Sí? Debemos de entender eso, hermanos. Cuando el rostro de Dios brilla sobre los hombres, hay una luz en la oscuridad. Salió el sol. Cuando Él esconde su rostro y hay oscuridad en nuestras vidas, el que quiere, Él quiere, mejor dicho, Dios quiere que busquemos su rostro. Dice Isaías capítulo 64, versículo 7, nadie invoca tu nombre, ni se acuerda de apoyarte de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros, causando de nuestras transgresiones que nuestras transgresiones nos destruyan. Dice el versículo en Segunda de Crónicas, hermanos, capítulo 7, versículo 3. Todos los hijos de Israel vieron cuando el fuego descendió y la cabot de Jehová estaba en la casa. Ellos inclinaron su rostro a tierra en el piso, postrándose ellos dieron gracias a Jehová, porque él es bueno, por su rachim continúa la olam beat. Es decir, hermanos, ¿cómo podemos entender esto, hermanos, que Jacob vio cara a cara a Dios, hermanos? ¿Puede ser posible esto que un hombre pueda ver el rostro de Dios? Bueno, aquí vemos dos ejemplos, tanto de Jacob como de Moisés, hermanos. Como les dije al principio, hermanos, llama la atención cómo Jacob, hermanos, peleó con el ángel. Fíjense que aquí, si pusieron atención a lo que les estoy hablando de este tema, hermanos, dice la escritura que Jacob peleó con el ángel de Jehová. Pero después dice la escritura que es el mismo Jehová, es decir, dándonos a entender que el ángel de Jehová es Dios, porque después habla Dios con Jacob. Y ya no dice que Jacob vio el rostro del ángel, sino dice vio el rostro de Jehová. Aquí pongamos atención porque hay muchos hermanos que dicen, bueno, es que el ángel de Jehová no es, el ángel de Jehová, hermanos, es la segunda persona, es nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es Dios. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí la escritura, hermanos, que el ángel de Jehová era el mismo Jehová, porque después dice la escritura que Jacob vio el rostro de Jehová, vio cara a cara o boca a boca a Jehová. Entonces, hermanos, llama la atención cómo en lo que vimos en este tema, hermanos, cómo Jacob peleó contra el ángel de Jehová, que era el mismo Dios, peleó contra Dios. Y dice la escritura también, hermanos, que Dios tuvo misericordia de él y preservó su vida de Jacob, al igual como la de Moisés. Vimos el ejemplo de Moisés también, hermanos, ahí en Éxodos. En Génesis vemos el ejemplo de Jacob, hermanos, como pelea con Dios. Esto nos llama la atención a nosotros como seres humanos, como un hombre peleó con Dios. Y Dios dice que tuvo misericordia de él, hermanos. Entonces, queridos hermanos, estos son esta es escritura, hermanos, para meditar, para entender, ¿sí? Vamos a ver en la palabra de Dios estos temas que dice, bueno, ¿cómo es que dice la escritura que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir? Y aquí vemos que Jacob sí vivió. ¿Por qué vivió? Bueno, por lo que dice la escritura, dice Dios, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Así pues, queridos hermanos, este tema, hermanos, es para meditar. Medítenlo. Comparen las citas que les di con la escritura, medítenlo. Y vean por qué la escritura dice que Jacob vio la cara de Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, se despide. Y nos veremos con otro estudio, hermanos. Con otro estudio más de las escrituras. Sabemos que las escrituras tienen muchos estudios para aprender lo que Dios nos dice, hermanos, a través de su palabra, para edificarnos, hermanos, para seguir adelante, hermanos, en este camino que nuestro Señor y Salvador Jesús nos ha puesto. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos, y que el Señor me les bendiga. Amén.